Muy bien, muchas gracias. 8 de la mañana se encuentra con nosotros el ministro de la Producción, Piero Gessi. Piero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Antes de entrar a lo que queríamos comentar, quería comentar brevemente el comunicado que acaba de emitir el MEF, ¿no? Se titula Fortalezas de la economía peruana destacan en un contexto internacional complejo, especialmente para la región. Dice, el Fondo Monetario Internacional rebajó de 0.5%, rebajó a 0.5% la expectativa de crecimiento económico de América Latina y el Caribe, ¿no? Lo que acumula 5 años de desaceleración, tanto que en el caso de la economía peruana revisó su proyección de 3.8 a 3.2%, que en este caso de todas maneras mantiene el liderazgo de la región. Este crecimiento del PBI de mayo, ¿no?, que hemos conocido, forma parte del proceso de recuperación aún volátil de la economía peruana afectada por el contexto internacional y factores de coyuntura interna. Ha sido pues un crecimiento de un poco más de 2%, ¿no? ¿Cierto? 1.20 y tanto. 1.20 y tantos, que es pues relativamente bajo. Antes de, como te decía, de entrar a comentar pues este importante reglamento que se ha publicado, ¿qué está pasando con la economía? ¿Este año va a ser tan duro como se estaba pintando? ¿Cómo lo observas? Yo creo que en realidad lo que estamos viendo es un proceso, digamos, en que la economía peruana está teniendo dificultades para crecer. Claramente después de muchos años de un crecimiento bastante acelerado, de 6 o 7%, a partir del 2011 empiezan a deteriorarse los términos de intercambio de manera sostenible y el crecimiento actual, el del fondo, el 3.2 o 3, digamos, son aproximadamente donde vamos a terminar este año. Hay factores favorables. En el caso del sector que yo veo, el sector pesquero, ya... Le ha ido mejor, le está yendo bastante mejor. Ha contribuido, o sea, el crecimiento en mayo ha sido 23% y ya en la primera mitad del año ha crecido 25 a 30% más que todo el año anterior, en cuyo caso el crecimiento del sector pesquero, asumiendo que manejamos bien el tema del Niño y no es muy agresivo el fenómeno, podríamos tener un crecimiento de 60, 70% solo en este sector. Pero en general, digamos, algunos primeros están mejor, pero todavía no se ve el proceso de crecimiento aceleradora. La realidad es que la economía peruana, en la situación actual, no va a estar creciendo mucho más de 5% en el mediano plazo, en el corto mediano plazo, ¿no? ¿Eso te parecen injustas las críticas que vienen pues en muchos casos de políticos, del gobierno aprista y demás, que dicen que se pudo hacer mucho más? Por lo que yo entiendo, lo que tú dices es, bueno, los cambios pues tienen que ser mucho más profundos, tienen que ir mucho más allá. ¿No se podía hacer mucho más en el contexto en el que se mueve la economía? Yo creo que sí, yo creo que podríamos haber hecho mucho más como país. Creo que evidentemente cuando las cosas estaban yendo muy bien deberíamos haber fortalecido mucho más cosas como lo que estamos haciendo ahora, como la diversificación productiva, la innovación. Creo que lo que estamos haciendo en educación e infraestructura va a tener un efecto de mediano a largo plazo, pero creo que en términos de sentar las bases para crecimiento más alto, lo podríamos haber hecho antes durante el gobierno y durante el gobierno anterior. De alguna manera la ley de gravedad se está imponiendo por ese lado, porque hablando con varios candidatos presidenciales y algunos que quieren ser outsiders, el tema de la diversificación tiene, digamos, instalado en el vocabulario político. Eso ya es algo, ¿no? Yo creo que es importante. Mira, en la autoritativa, el inciso de diversificación productiva tuvo 110 votos a favor y 0 en contra, ¿no? Yo creo que es una muestra que políticamente nos estamos dando cuenta que no tenemos alternativa. Si queremos volver a crecer a 7%, tenemos que meterle otros motores a la economía. Uno antes hablaba con banqueros, uno hablaba en el CADE antes, ¿no? Hasta algún tiempo. Cuando se mencionaba el tema de diversificación había como cierto escepticismo, ¿no? Como decir, oye, compadre, somos un país minero, asume, pues, no, y vámonos y sigamos en esa senda. Eso ha cambiado radicalmente en poco tiempo, relativamente. Yo creo que ha cambiado sustancialmente porque claramente cuando uno crece a 6 o 7% tiene menos necesidad de pensar en otras fuentes de crecimiento. Cuando uno crece a 3 y ve los precios internacionales, sabe que si queremos volver a crecer a 7%, la minería no va a ser suficiente. La minería es fundamental para el crecimiento de la economía, es fundamental para la generación de recursos fiscales, para inclusive la generación de tecnología, pero si queremos tener una economía, digamos, que crece a niveles más altos en el mediano plazo, tenemos que fortalecerlos fundamentalmente y meterle estos nuevos motores. En ese sentido, lo que hemos sacado en
con el reglamento de la ley 30309. Exactamente. Lo que estamos haciendo es un incentivo fiscal al gastos de investigación y desarrollo, que justamente forma parte con la idea de fortalecernos fundamentalmente, porque nosotros no podemos diversificarnos si no tenemos mejor educación, mejor infraestructura, mejor tecnología, ciencia, investigación y desarrollo. Este cápite, esta ley y el reglamento que acaba de salir, lo que hace es tratar de cerrar nuestra brecha en investigación y desarrollo. Nosotros gastamos, Enrique, entre .12, .15, los números del PBI en lo que se llama I+D, investigación y desarrollo. Que está directamente ligado a la competitividad. Está muy ligado a la productividad, a la innovación, exactamente, ¿no? O sea, la innovación es un concepto un poco más amplio, pero lo que se supone es que mientras un país gasta más en investigación y desarrollo, hay más capacidad de innovar y eso aumenta la productividad. Nosotros gastamos .12, .15. Que es bajísimo, incluso en términos regionales, ¿verdad? La región gasta .75 y un país desarrollado promedio de la OCDE gasta 2.4%. ¿Cómo innova una empresa cualquiera? Porque estamos hablando de un beneficio tributario muy grande, o sea, la deducción de los gastos desde el 175%. Exactamente. Es bastante significativo. ¿Cómo innova una empresa? Pues lo hemos conversado antes, pero a veces parece pues ciencia ficción, ¿no? Claro. Seguramente para algunos pequeños empresarios. Claro, una empresa, digamos, esto en general es una empresa, por ejemplo, yo he puesto este ejemplo antes, una empresa quiere investigar digamos, que mejora el problema del hongo o el espárrago. Y lo que quiere tratar de hacer es solucionar ese problema que causa pues 15, 20 millones de dólares en pérdida de exportaciones, ¿no? Lo que hace es, se puede hacer un proyecto tratando de investigar justamente cuáles son, digamos, la solución a ese problema. Se presenta el proyecto al CONCITEC. El CONCITEC tiene 30 días para aprobar el proyecto con su presupuesto respectivo y se empieza pues a trabajar con los científicos, con las maquinarias y con los instrumentos técnicos para encontrar la solución al hongo o el espárrago. Esa es digamos, uno primero investiga, después desarrollo. Es investigación y desarrollo. Desarrollo es cuando tienes el prototipo de lo que estás generando, ¿no? Y eventualmente eso ya iría al mercado, ¿no? Interesantísimo. ¿Qué otras medidas están en camino con respecto a este tipo de...? Estamos trabajando en el factoring, ¿no? Sacamos la ley de factoring, que ha funcionado bastante bien. Yo creo que hay dos medidas fundamentales para las microempresas que son muy importantes. Uno, el factoring, que con la autoritativa estamos sacando unos artículos complementarios y el reglamento que va a permitir que 950.000 MIPYMES aumenten su capacidad de acceso al crédito, porque su factura negociable la van a poder descontar al sistema bancario a tasas bastante más bajas que la actualidad. En la actualidad el mercado no está funcionando porque la factura negociable no es un título de valor. Ahora va a ser un título de valor y va a permitir ser negociado en el mercado a las tasas más bajas, porque el que debe el dinero es la empresa más grande. Y también estamos trabajando, y mañana tenemos un seminario con las llamadas sociedades de garantía recíprocas, en el cual el Estado ha creado un fondo en COFIDE, el fondo MIPYME, que va a dar garantías que permitan generar cartas fianzas para que las MIPYMES con esas cartas fianzas vayan al sistema bancario y consigan préstamos a tasas bastante más bajas. Estamos solucionando fallas de mercado. Como el mercado de capitales todavía no es completo en el Perú, estamos completándolo. Muy bien, ahora, con respecto, por ejemplo, al reglamento nuevo, los exportadores lo han recibido de buen agrado, ¿no? ADEX lo ha recibido de buen agrado, pero al mismo tiempo ADEX viene advirtiendo de la caída de exportaciones que tiene que ver con la situación económica que estamos comentando. Y ellos, por ejemplo, reclaman sobre todo el tema de la restitución del drawback, ¿no? Que esto fue parte del paquete, ¿no?, de estímulo económico del año pasado y se fue del 8 al 4%, que es un mecanismo de restitución tributaria que ellos tienen. ¿Qué opinas tú de eso? Yo en general, como principio, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar medidas para aumentar la productividad de la economía. Nosotros dentro del plan de diversificación, por ejemplo, estamos trabajando con el sector forestal, con el sector acuícola, industrias creativas, vamos a trabajar con el sector textil, pero la idea es medidas no para repetir errores del pasado donde uno protegía a un sector. Ahora más bien lo que estamos haciendo es, vamos a ayudar a que el sector aumente su productividad haciendo el Estado lo que tenía que hacer y está haciendo mal. Muchas veces tenemos normativas equivocadas, tenemos problemas de leyes que salen y no se regulan, malas leyes, problemas con derecho de propiedad, problemas en innovación, problemas de acceso, no hay financiamiento, por ejemplo el sector forestal no tiene financiamiento para las tasas de 10 a 12 años que requiere para las plantaciones. Entonces la cosa es ir justamente a la solución. A veces los drawbacks o los impuestos
digamos, la reducción del impuesto a la renta, digamos, las exenciones tributarias, son soluciones que no van al problema real. Pero al mismo tiempo tu despacho corrigió el tema de la anchoveta, por ejemplo, es decir, sobre la marcha también hay reacciones. No, eso es capacidad, esa es política adaptativa. La realidad, lo que yo creo que es bien importante saber es que ante un mundo cambiante uno tiene que empezar a corregir y tener cintura y saber cómo reaccionar con mejores políticas. Pero yo creo que las mejores políticas no son para aumentar la rentabilidad de un sector, sino para aumentar su productividad. Porque yo siempre puedo aumentar la rentabilidad de un sector, darle un subsidio, una exoneración, pero a veces eso empobrece al país. ¿Te parece que lo del drawback es un subsidio, digamos, disfrazado de alguna forma? Yo creo que en general deberíamos en el futuro, en la medida, lo que sí uno tiene que evitar es obviamente doble tributación, pero en la medida que no mejore la productividad del país, medidas que solo mejoran la rentabilidad de un sector versus otro, creo que siempre tiene un costo fiscal. Conversando con Tania Quispe de SUNAT, me comentaba, efectivamente, pues ya ves la diversificación en términos tributarios. El peso de la minería es, pero aceleradamente, cada vez menor. Claro. Sin embargo, ha sido recaudando un poco más. Sin embargo, este año de 16 y piquito, se espera una recaudación de entre 15 y 15.2 del PBI. ¿Qué cosa nos está diciendo eso? Te comentaba, otra de las medidas fue el tema de la reducción de impuesto a la renta, que en realidad precisamente representa más o menos ese punto y medio, son 4.500 millones de soles que se deja de recaudar por ese lado. Al final, ¿cuál es tu evaluación de lo que, fue? ¿Sí se puso liquidez y sí se ha ayudado a reactivar la economía? ¿O? Pero claro, yo creo que hay que pensar las medidas que se toman en general tienen dos efectos, un efecto a corto plazo y un efecto a largo plazo. El efecto, claro, de la erosión impositiva también es tratar de ayudar a reactivar la economía, pero sobre todo es sentar las bases por una tasa de impuesto a la renta menor. Por ejemplo, en este caso yo siempre he dicho que en vez de hacer que un sector tenga un impuesto a la renta que es la mitad que el resto, deberíamos bajar el impuesto a la renta para todos, ¿no? ¿Por qué yo voy a decir que el sector manufacturero tenga 15% de impuesto a la renta y otros sectores tengan 30%? Eso es justamente el error del pasado, que es picking winners, escoger ganadores. Lo importante es, si el impuesto a la renta es muy alto, bajarlo. Teníamos y hemos tenido margen fiscal. Esa es la realidad. El Perú por mucho tiempo ha tenido pues superávits fiscales y ahora vamos a tener por primera vez este año un déficit fiscal que es absolutamente consistente con sostenibilidad de la deuda, porque el país no tiene ninguna deuda. Entonces tenemos una situación fiscal tan fuerte que nos permitimos, digamos, creo que nos podemos dar el lujo de hacer política fiscal contracíclica y ajustar impuestos a la baja que nos ponían en línea con lo que nuestros vecinos estaban. Para terminar, Piero, en términos de diversificación, si tú te vas esperamos que te quedes hasta el final del gobierno. Seguramente, ¿no? Seguramente. Por mi lado, bueno, muy bien, está bien que lo recalques. Cuando tú te vayas del despacho, en términos de diversificación, ¿y qué sectores tú dices? Porque siempre lo que hemos dicho es, no es sencillamente diversificar por decreto, es diversificar donde hay fortalezas. ¿Qué sectores realmente ves que pueden ser interesantes para, además, comenzar a involucrarlos pues en la discusión política? Claro, mira, nosotros hemos creado estas 3 mesas técnicas que he mencionado. Yo quería resaltar el sector forestal y el sector acuícola. El sector forestal, nosotros exportamos un 40avo de lo que exporta Chile y tenemos 10 millones de plantaciones que pueden ser de áreas reforestadas, que pueden ser deforestadas, que pueden ser reforestadas. O sea, podríamos sembrar hasta 10 millones de hectáreas de nuevos árboles que eventualmente podrían ser exportables y solamente hemos sembrado 30.000. Hemos trabajado con el sector forestal, hemos sacado una serie de medidas. Los siguientes días debería salir el reglamento de la ley forestal. El reglamento está 4 años atrasado, lo vamos a sacar. Hemos realmente tomado una serie de medidas, estamos cerrando el problema del financiamiento. Yo creo que el siguiente mes, que se cumple un año de la diversificación productiva, podemos decir que con el sector forestal hemos cumplido en la medida que estamos removiendo todas las barreras que permitan el desarrollo del sector. Y con el sector acuícola, de la misma manera, nosotros exportamos solamente de la pesca total, solo 1,5% es acuicultura, 98,5% es pesca extractiva. En el mundo es 50-50, estamos trabajando, Sanipes se ha fortalecido mucho, que es del Instituto de Sanidad Pesquera, estamos trabajando con un sitio acuícola, creando un centro de investigación tecnológica acuícola para hacer los temas de investigación, innovación en el área. Y estamos sacando la nueva ley acuícola dentro del marco de la autoritativa que nos dieron hace unas semanas. Muy bien. Piero Gates, ministro de la Producción, interesante como siempre. La próxima va a venir ya con la camiseta que dice diversificación ya de frente para que el mensaje... El próximo mes, nada es el de año de la sutileza. diversificación productiva, estaremos acá de vuelta. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. 8:14 de la mañana, vamos a ir a una pausa, regresamos de inmediato.